Bueno, y tenemos la oportunidad de compartir, hacer un análisis de lo que está pasando en un momento de tanta ebullición política, una vez más con Raúl Aragón, a quien le damos la bienvenida. Raúl, muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Gracias, al contrario, es un gusto estar acá. El estudio, ¿no?, que están llevando adelante, la investigación, por supuesto, en este proceso político electoral. Estuvieron haciendo, antes que nada, una investigación con lo que sucedió el miércoles pasado en el debate que tuvieron los candidatos de la capital federal. Y allí registraron que el ganador, a partir de lo que opinaban, ¿no?, los encuestados, que hicieron en el marco de esta investigación, que el ganador de ese debate, según lo que opinaban estas personas, fue Leandro Santoro con un 34%, lo siguió Miriam Bregman y Milei con un 17%, y detrás de ellos quedó la candidata que tuvo, o la coalición que tuvo más votos. Sí, contanos cómo fue ese estudio. El debate es independiente del resultado electoral, Claro, ¿no? por supuesto. Pero de todas maneras, sí, Leandro tuvo una aceptación de 34 puntos sobre, hay que aclarar esto, entre los que vieron el debate, que son... Eso te iba a preguntar. Sí, no, porque si no, no le puedes preguntar. Y de los que llamaron, ¿cuántos efectivamente vieron el debate? ¿Qué proporción? No, teníamos más o menos un 15% que vieron el debate. Un 15% de Sí, los consultados. que dijeron haber visto el debate. Después hay que ver si lo vieron entero, Claro. etcétera. Pero eso es un detalle Pero que es muy qué difícil. interesante, ¿no?, ese dato que estás contando, porque dice mucho, ¿no? ¿Cuál es el interés que tiene la población en ver un debate entre los candidatos que van a definir en gran parte el rumbo del país? Claro, sí. Lo que ocurre es que el rating fue 8 o 9 puntos, pero el rating no es solo Capital Federal. Esto fue la medición al interior del electorado de Capital Federal, Sí, que vio el debate, con lo cual posiblemente el debate lo haya visto más proporción de... en otros lugares del país. En otros claro. lugares del país, Bien. claro. De todas maneras, yo creo que la victoria, entre comillas, de Leandro se debe a que él fue absolutamente concreto en sus propositivamente. No se fue por lo ideológico, por lo abstracto, etcétera. Miriam Bregman también, por eso que quedó segunda, lejos, con 20 y algo de puntos, 21, 22 puntos, pero también tuvo intervenciones muy concretas, que son muy fáciles de entender. En tercer lugar quedó Milei, me llamó la atención, que yo pensé que iba a quedar cuarto, porque esto es totalmente abstracto lo que dice Milei, y a veces casi no se entiende. Totalmente. Y en cuarto lugar quedó María Eugenia Vidal, porque entre otras cosas yo creo que se ve dos factores. Uno, que tenía que defender tres frentes: su propia gestión, la gestión de Larreta y la ex gestión de Mauricio Macri. Claro. Y la verdad que es muy difícil defender, por lo menos las dos de ellas. La de Rodríguez Larreta es una buena gestión, no es difícil defenderla, pero estuvo mucho más en la defensiva y además se equivocó estratégicamente, o sus asesores, en ser crítica respecto de la gestión de Alberto y no respecto de la gestión en general del kirchnerismo. Es muy difícil ser crítico de la gestión de Alberto cuando tenés, hoy creo que fueron 400 contagios y 50 muertos. Es decir, cuando Alberto dijo al comienzo de su gestión, yo voy a priorizar la vida por encima de la economía se recupera, la vida no, lo hizo. ¿A qué costo? Y es un costo altísimo, por cierto, pero hubiera sido mucho peor un costo en vidas. Y entonces esto hace que de las dos grandes variables que tenía que resolver el presidente en este año y medio tan tremendo que tuvimos, una era la pandemia y la otra es la economía. La pandemia la resolvió, la economía están tratando de resolverla ahora. Con qué suerte no sabemos, ¿no? Pero creo que en ese sentido María Eugenia Vidal se equivocó tratando de atacar a la gestión de Alberto, ¿no? Este retorno a las calles que se configura, si se quiere, en esta movilización que estábamos contando recién, y esta posibilidad de que se hagan una cantidad de actos, ¿no?, con un epicentro en la Plaza de Mayo, pero también en otros lugares. ¿Pensás que va a impactar de alguna forma en el proceso electoral? Yo creo que tiene un efecto de consolidación del voto duro y el voto periférico, que no es tan duro, pero que de última podría acompañar un poco más. Hay que ver, ha habido movilizaciones mucho más importantes. Sabés que en la Plaza de Mayo entra, esto lo calculó un ingeniero ya hace muchos años, que se cansó de que le digan que había 300.000 personas. Claro, la midió. ¿Y? Y dijo, si pongo tres... Un agrimensor de la Plaza de Mayo sería. Y dijo, si yo pongo 3 personas por metro cuadrado, lo cual es apretado, hay 108.000 personas. Yo creo que esta Plaza de Mayo debe tener 60, 70.000 personas, que no es poco, no es poco. Sí, además no fue convocada de forma tan orgánica, si se quiere, tuvo un componente espontáneo muy fuerte. Hay un componente espontáneo, hay muy poca movilización organizada, es decir, los famosos micros, etcétera. Claro. Hay muy pocos. Hay que ver si habla el presidente. Yo creo que en este momento el presidente está teniendo sensores entre la multitud a ver cuál es el ánimo. Porque, cuidado, hemos tenido plazas, bueno, a Perón, vos te acordás, cuando los echó a los estúpidos imberbes. Sí, claro. Bueno,
No es fácil una plaza desde el balcón. Qué fuerte lo que es estás muy diciendo, fuerte. Es fuerte. O sea, ¿pensás que podría suceder algo de esa naturaleza? Y filtrados hay siempre, digamos, provocadores siempre va a haber. Tiene que haber muchos. Tiene que haber muchos, tienen que ser capaces de hacerlo, porque después los otros te hacen callar, en fin, supuesto, claro. no es sencillo. Es decir, lo pudo hacer Montoneros en aquella oportunidad, pero era Montoneros, una columna entera. Pero de todas maneras creo que están censando el ánimo, y si se anima a un balcón, quizás recupere imagen, cosa que este último tiempo ha perdido un poco de imagen el presidente. ¿No es una decisión del propio presidente perder esa imagen y cederla a Juan Mansur? No, es previo, digamos. Es decir, la pérdida de imagen es previa a la elección. Ah, sí, la caída de su imagen. La caída de su imagen, sí, no. La ausencia en la participación, en la visibilidad de los medios, sí, es una decisión que, bueno... Premeditada, estratégica, creo que es correcta, además. Y quizás está dando resultados. Nosotros tenemos una medición que terminamos esta mañana, es muy fresquita. Ay, qué bien. Sí. O sea, ¿tenemos acá la primicia? Sí, tenemos la primicia. A ver. Te la voy a leer porque, mira, dale. que ni me acuerdo los números. Preguntamos en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, donde la diferencia fue de 4,1% a favor de Juntos por el Cambio. En este momento la diferencia es de 2,3%, es decir... A favor de Juntos. A favor de Juntos. Pero hay que aclararlo, se podría haber achicado, puede ser... Pero lo que pasa es que este cálculo está hecho sobre votos válidos, afirmativos, donde sacás el voto en blanco. Entonces, como se reduce la base de cálculo, la misma cantidad de votos es un poquito más acentuada. Bien. De todas maneras, habría quizás, sacando eso, habría quizás 1,5 puntos de achicamiento de la diferencia. Sí. Está casi dentro del margen de error muestral. Lo que es seguro, con este estudio, lo que nosotros pensamos que es seguro, es que no se agrandó la diferencia. Bien. Esto sería... Eso es importante. Es un dato, Ahora tengo un montón de preguntas más para hacerte al respecto. A ver, ¿el voto en blanco se mantiene? El voto en blanco nosotros lo tenemos, no se mantiene, lo teníamos en 3, y algo. No está calculado acá porque lo sacamos. Claro. Ese no se cuenta. Si vos sí, porque dijiste los válidos, ¿cierto? Votos válidos, afirmativos. Pero ¿registraron personas que iban a votar en blanco? Sí, pero menos. Menos que en las PASO. En las PASO votó el 6,2, me parece. Nosotros registramos 3,8, 3,7. Es decir, hay un achicamiento del voto. Y a nivel general también, por lo mismo, no hay votos válidos. ¿Aumenta la participación electoral? Sí, definitivamente Bien, aumenta. Porque este era un factor importante, ¿cierto? Aumenta. Hubo, creo que 12 puntos menos en la comparación histórica, porque hay que comparar con una elección igual, es decir, mitad de término, paso. Mitad de término, paso. En eso hubo aproximadamente unos 10, 12 puntos menos de votantes de los que históricamente hubo y de los que hubo, por ejemplo, en las pasos del 2017. Es muy alto. Es muy alto, muy alto. Lo que se está detectando, y esto es por algunos amigos y contactos que tengo adentro del peronismo, lo que se está detectando es que en la primera y en la tercera, que es donde están haciendo este trabajo, mirando los padrones de mesa, que es donde se queda registrado quién votó y quién no votó, lo que están detectando es que en gran medida los que no fueron a votar son votantes históricos del peronismo. Claro. Por eso los van a buscar. Exacto. Van a ir a buscar, le van a ofrecer un auto, lo van a llevar. ¿Y volverán a votar al peronismo? Bueno, qué pregunta. Yo creo que sí. No me imagino un votante histórico del peronismo votando a Juntos por el Cambio. No me lo imagino. Podría votar otra opción, pero ¿cuál sería? Podríamos votar a Randazzo, pero digo, no mucho más lejos que eso, ¿no? ¿Estas últimas medidas del gobierno alcanzan para dar vuelta a la elección? Todavía no. Todavía no es. Por estos resultados. Por estos resultados todavía no. ¿Pero ese achicamiento tiene que ver con esto? Yo creo que sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con que hubo bronca y cierta indiferencia en las PASO de algún sector de votantes históricos, votantes del peronismo. De todos modos, este achicamiento, bueno, hay que confirmarlo. Nosotros medimos la primera semana de campaña, así que faltan 3 semanas. 3 semanas de campaña más. Puede pasar cualquier... 3 semanas en la Argentina es una eternidad, De todas maneras, hay una reacción importante del gobierno. Lo que veíamos recién de Sergio Massa es muy interesante lo que está planteando. Justo te iba a preguntar por eso. Se anticipa al final. Y además descuenta
victoria o derrota le da lo mismo. Él va a hacer eso sí o sí, consensuado con todo el arco, ¿no? Ya ese argumento lo están repitiendo muchos dirigentes, ¿eh? Pase lo que pase, Claro. nosotros vamos en este rumbo. Ahora, ¿eso no implica ya asumir una probable derrota? No necesariamente. Y además, esto es histórico. Las elecciones de mitad de término no determinan el escenario de la presidencial de 2 años después. Claro. En el 2009, Néstor Kirchner perdió en la provincia. 2 años después, Cristina ganó con el 54%. En el 2017, Macri ganó en la provincia. El Después 19 perdió. Es decir, lo que hacen las de mitad de término en gran medida es acomodar las fuerzas internas, los sectores internos de cada fuerza política. Hay pase de facturas o no, hay cobros, etcétera. Se acomoda un poco la interna de cada fuerza política, pero no determina el escenario, de ninguna manera determina el escenario del 2017, de la presidencial siguiente. Sí. Por eso Sergio Massa se anticipa a esto con muy buen criterio y dice, miren, esto es lo que vamos a hacer, no importa. Claro. Estamos dando garantías a la sociedad que vamos a convocar, si no quieren venir. Y además hay una cosa que no la mencionaste, que un poco más yo leí con mucha atención lo que él dijo. Sí. Dijo, nosotros tenemos 10 propuestas, ahora si la oposición viene con 7 más, ¿Con otras más? serán 17, y si el sindicalismo viene con 3 serán 20, y si el empresariado viene con 10 serán 30, de las cuales consensuaremos las que podamos consensuar. No está cerrado, vamos a discutir estas 10. Ojo, eso es muy importante, es una convocatoria muy amplia lo que está haciendo Massa. ¿Es una forma de responder a una demanda de la sociedad de terminar con la grieta? Sí. Yo creo que sí. Creo que Massa se ha dado cuenta que lo que todos queremos es que se termine la grieta, pónganse a laburar, solucionen esto y pónganse de acuerdo en lo que van a hacer. Lo dijo Larreta en el coloquio de IDEA también, ¿no? Sí, lo dijo Larreta. Lo mismo. Sí, bueno. Mercado, casi, o sea, no con una propuesta, pero dijo, basta, hay que tener acuerdos a largo plazo. A largo plazo. Políticas de Estado, si querés. Políticas de Estado. A largo plazo y además porque creo que ya el hartazgo con la grieta es terrible, no podemos seguir así. Creo que se tienen que poner de acuerdo por lo menos en 5 cosas, en 10, en 15, no sé cuántas, me excede eso, pero es absolutamente en serio y creo que es la demanda principal de la sociedad, que se junten, que se pongan de acuerdo y que le den solución a los problemas que todos vivimos, ¿no? Raúl, ¿crees que la pandemia generó una derechización de la sociedad? Sí, sí. Acá y en el mundo. Acá y en el mundo. Lo estamos viendo. Hoy vota Italia, que no vi los resultados, pero estaban en pánico de que... Forza Nuova ahí. Sí, ¿cierto? en Alemania también, en España, es decir, hay una derechización. Bueno, también ganaron las socialdemocracias. Sí, también. La izquierda también. Se polarizaron. ¿No? Los verdes. Ahora, lo que creo que también la pandemia mostró es cierta incapacidad de las gestiones de la clase política como gestores en medio de una crisis sin precedente, una crisis que nadie sabía manejar. Vos sabés que todos los oficialismos, no de Argentina, todos perdieron calificación o aprobación, porque todos manejaron por prueba y error. Es decir, abrían la economía, la volvían a cerrar, cuarentena, no cuarentena, barbijo, sí. Esta vacuna funciona, esta no. Acá en Argentina tuvimos una diputada denunciando que la vacuna, la Sputnik, era veneno y denunció al presidente por envenenamiento. Sí, sí, y a la ministra de Salud. Y a la ministra de Salud, digamos, a ese punto se llegó. Impresionante, sí, pero de todas maneras sí, hay una derechización, yo te diría más que una derechización, una polarización que le da visibilidad a la derecha, ¿no? A una derecha que antes o no estaba y se construyó ahora o estaba desaparecida, estaba dormida, ¿no? ¿Y eso corre la agenda de determinados sectores políticos del centro hacia una respuesta a esos sectores de derecha? Sí, yo creo que eso a la larga fuerza un corrimiento de la centro-derecha no extrema hacia un poquito más hacia el centro y de la centro-izquierda no extrema un poquito más hacia el centro. Podría configurar un escenario donde las grietas del mundo, en la Argentina, tengan alguna posibilidad de cerrarse y alguna posibilidad de tener gobiernos, no digo de coalición, porque eso es muy difícil, pero sí con cierto grado de acuerdo en los temas centrales, ¿no? Se lo vio muy poco solvente a Javier Milei en el debate, ¿no? Como expresión de esa ultraderecha, si se quiere, con muy pocos argumentos, con muy poca capacidad para responder una cantidad de cuestiones. Está claro que fue, digamos, interrogado por el resto de los candidatos y fue su primera experiencia en un debate. Sí. Es la primera vez que él ingresó al circuito formal de la política. Tendrá otras oportunidades para mejorar, ¿no? su posibilidad. Pero eso, ¿pensás que en relación a este crecimiento de la ultraderecha puede ponerle un freno?
Sí, yo creo que sí, creo que tiene un límite en su crecimiento. Desde el odio y desde el insulto se construye política. Claro. También. Se construye adhesión, pero siempre es una minoría y tiene un techo muy bajo, siempre. A menos que tengas una crisis como Alemania de 1930, donde sí, el odio cosechó y bueno, tuvimos a Hitler, pero tienes que tener una situación muy extrema que la Argentina no la tiene. Bueno, es una situación interesante. Te quería preguntar, recién mencionabas, ¿no? La pandemia. Vos decías, ¿no? La situación del 30 en Alemania, y uno podría decir, vivimos un contexto muy inédito, ¿no? A nivel mundial, vos recién lo contabas. Pero, ¿cuánto incide en relación al balance que hace el votante, la economía, y cuánto incide el balance de la pandemia? La pandemia ya está descontada. La pandemia ya está descontada. Ya está. Digamos, sí, todo el daño que le podía generar al oficialismo ya está. Está descontada, y además porque el esquema de vacunación realmente hay que reconocerlo. Que funcionó. Uno es crítico, pero también lo bueno también hay que decirlo. Sin duda. Funcionó. No hay discusión. Funcionó. Estamos vacunando chicos de 10 años, en fin. El esquema funcionó, los contagios han bajado, sí, pero tremendamente, y las muertes también. Eso es muy bueno. Durante el proceso, aún en el peor momento, el sistema sanitario no se vio rebasado, nunca faltó una cama de terapia intensiva, nunca faltó un respirador. En eso Cristina el otro día decía, criticando el capitalismo extremo, decía, bueno, ok, sí, pero la fábrica de respiradores en una crisis como esta, el Estado la tiene que controlar. Sí, no puede resolver todo el mercado, decía, no puede resolver todo el mercado. Sí, y en eso tiene razón, aunque en otras cosas yo no le doy la razón, pero en eso tiene razón. Y la última te hago, Raúl. La intervención de Feletti, la reciente intervención de Feletti, ¿no? Muy incipiente todavía, recién ingresa a la Secretaría de Comercio, pero ya se empieza a prefigurar un escenario de confrontación por un tema muy sensible para la población. ¿Qué efecto puede tener eso políticamente? Mira, yo creo que la intervención de Feletti fue, digamos, avanzaron 10, retrocedieron 3, se quedaron en 7, algo así, porque Feletti dijo precios máximos para 900, no, precios máximos para 1150. 1247. 1240, gracias, 1247. Y tras cartón dijo, si no, ley de abastecimiento. ¿Sí? ¿Qué dijo el presidente ayer? No la vamos a aplicar. Claro. Pero sí hay una voluntad. Ahora, ¿qué resultado puede tener eso? Genera cierta simpatía en la población eso, pero también tenemos... ¿Qué? ¿Lo que dijo Alberto o lo que dijo Feletti? Las dos cosas, es decir, básicamente... ¿Aplicar la ley de abastecimiento o no aplicarla? No, eso no, el congelamiento de precios. Es lo que se entiende, porque la ley de abastecimiento es muy complejo de entender qué es eso. Te la incauto, te mando a la policía, es muy complicado eso. Yo creo que precios máximos genera cierta esperanza, pero a la vez tenemos años de experiencia de precios máximos que nunca funcionaron. Creo que la última vez que lo vi fue el gobierno de Alfonsín, me aplicó, ¿no? De ahí en adelante 3 o 4 veces se intentó. No funciona o funciona muy poco tiempo. Quizás tenga un efecto electoral porque son 3 semanas, digamos, puede ser. Pero creo que básicamente el acuerdo tiene que ser con los formadores de precios, que son los que generan verdaderamente la inflación. Y Cristina Kirchner ayer les habló muy firmemente a ellos. Ahora, eso es una apelación a la buena voluntad de los que hacen diferencia en medio de las crisis, y eso es muy difícil, que haya buena voluntad ahí, ¿no? Así que esperemos que funcione por el bien de todos, pero se necesitan otras medidas que yo realmente no soy economista, no sé bien, pero esa me parece que no va a funcionar. De todas maneras, el proceso electoral también condiciona varias cosas, ¿no? Entre otras, la necesidad de, por lo menos transitoriamente, controlar los precios, porque por más que vos aumentes y bajes el mínimo no imponible en sueldos y agregues de nuevo la IFE, y etcétera, y subes el mínimo, el salario te va el mínimo, dinero igual. Si suben los precios, te licúa el poder adquisitivo y estás en la misma, ¿no? Y entonces hace una espiral de inflacionario que es muy complicada después, ¿no? Raúl, la verdad que siempre es un placer tenerte aquí para conversar de estos temas. Te agradecemos muchísimo. No, gracias por invitarme. Me gusta mucho venir acá. Es muy agradable. Bueno, gracias. Cuando quieras. Siempre estás invitado, por supuesto. Gracias.